Tenemos reglas básicas para derivar, chicos. Si nosotros tenemos funciones f y g definidas en un intervalo y ambas se pueden integrar en ese intervalo, entonces significa que existen sus antiderivadas. Y tenemos a y b que pertenecen a reales, es decir, a y b van a ser numeritos, entonces podemos trabajar estas diferentes reglas de aquí. Tenemos, por ejemplo, la primera regla, que es la integral de una constante. Chicos, cuando ustedes tengan que integrar una constante, una función donde es solamente un numerito, donde no hay letra, es solamente el numerito, el resultado va a ser ese mismo numerito y agregándole la x, más la constante de integración. Chicos, tengan cuidado por acá, porque yo agrego x, porque aquí la función dice que fue derivada en x. Pero ustedes se pueden encontrar con casos donde diga dm, por ejemplo. Entonces que la función fue derivada y era una función de m. Entonces lo que yo agrego es m. O una función de y, por ejemplo, fue derivada en y. Entonces yo agrego y. Y así sucesivamente. Veamos un ejemplo para que quede clarito esto de la constante. Si ustedes tienen, por ejemplo, que integrar menos 16 diferencial de x. Entonces, el resultado de esa integral va a ser la misma constante, que la misma constante es menos 16. Y le agregamos la variable del diferencial, que en este caso es x, más la constante de integración. Y esto de aquí es el resultado de la integral. A la constante le agregamos una x. Ustedes podemos escribirlo por aquí. Entonces, integrar una constante, lo que vamos a hacer es, nos quedamos con la misma constante y le agregamos una x. Chicos, tengan cuidado. Vean. Cuando ustedes tengan una constante, llamémosla en este caso A. Es una constante. Recuerden que cuando hablamos de una constante, es un número. No confundan, chicos, porque en el examen a ustedes les van a entrar también derivadas. Entonces, nosotros habíamos estudiado, nosotros habíamos estudiado entonces que si ustedes tienen una constante y tienen que derivarla, ¿cuánto era la derivada de una constante, gente? De cualquier constante. ¿Cuánto nos queda si la Cero, derivamos? profe. Cero. Cero. Siempre es cero. Derivar una constante siempre es cero. Pero si yo tengo una constante, y más bien ahora lo que tengo que hacer es integrarla, aquí ponemos la diferencial de x, entonces el resultado va a ser la misma constante y le agregamos x. Le agregamos x más y. No confundan integrar con derivar, chicos. Derivar una constante es cero, integrar una constante es la misma constante con x más y. Voy a seguir con reglillas por aquí. Otra reglilla importante, esta de acá, chicos, la hacemos normalmente en estas primeras que son directas para que le vayan agarrando el ritmo a los ejercicios. Que esta regla lo que nos dice es lo siguiente, chicos. Si ustedes tienen que integrar una función que tiene sumas y restas y al mismo tiempo tiene constantes, por ejemplo, yo tuviese que integrar 5x a la 3 más 2x a la 4. Pueden haber más 3x, por ejemplo, pueden haber un montón más. Entonces, cuando yo estoy en estos casos donde tengo varias funciones, entonces la regla lo que nos dice es que yo puedo separar
en diferentes integrales. Tomo una integral para este, tomo una integral para este y tomo una integral para este, para que sea más sencillo trabajarlo. Y adicional, nos dice que las constantes que tenga la función, los numeritos. Chicos, esto es siempre y cuando el numerito o la constante ya tenga una X. Cuando ustedes tengan una constante con X y la tengan que integrar, la regla dice que saquemos la constante de la integral para integrar solamente la variable. Entonces aquí se sacaría este 5, aquí se sacaría este 2 y aquí se sacaría este 3. Siempre y cuando tengan variable. Si es solo una constante solita, entonces se aplica esta regla. Ahí lo vamos a ver en los ejemplos. Potencia, chicos, potencia. La integral de una potencia, no la confundan con la derivada de una potencia, ¿verdad? Ahorita hago las dos para que las vean. Integrar una potencia, la regla lo que dice es que vamos a esa potencia sumarle un 1. Al exponente le sumamos un 1. Pero ese mismo exponente lo voy a escribir en el denominador. Esa misma suma va en el denominador. ¿Qué quiere decir eso con ejemplos? Por ejemplo, integrar x a la 10, diferencial de x. Entonces, si nosotros vamos a resolver esa integral, la regla dice, a ese x a la 10 venimos y le sumamos un 1 en el exponente. Y tenemos que poner un denominador y en el denominador va a ir esa suma también. La suma del exponente va en el denominador. Esto se puede hacer directo, pero en los primeros ejemplos lo vamos a hacer por pasos para que ustedes la vayan agarrando el toquecillo. ¿Qué me refiero con directo? Hacer la suma de una vez. X, 10 más 1 es 11 sobre 11 más C. Y ahí lo tenemos. Diferencien, chicos, entre derivadas integrales, porque ustedes en el examen también les van a entrar derivadas, ¿verdad? En la parte del último que vimos, L'Hopital, recta tangente, derivadas de orden superior. Entonces, no confundan derivar con integrar. Vamos aquí la diferencia de las potencias para que les quede más clarillo. Si ustedes tienen una potencia, démonos un ejemplo aleatorio para no tener que escribir la fórmula. X a la 7. Entonces, si ustedes tienen X a la 7 y vienen y tienen que derivar ese X a la 7, entonces la regla lo que dicen derivar es el 7 baja a multiplicar, entonces nos queda 7, X, y al 7 le restamos un 1. Entonces queda 7X y 7 menos 1, 6. Así era como se deriva una potencia, ¿verdad? No se les olvide. Pero no lo confundan con la integral. Tienen X a la 7 y tienen que integrarlo. Entonces, la respuesta sería X a la 7, le sumamos un 1 por 7 más 1, más C. Esto queda X a la 8 sobre 8 más C. Y esa es la respuesta. Ahora, para que quede clara la diferencia entre cómo se deriva y cómo se integra una potencia. Ya vamos a ver las demás reglas. Si tienen alguna duda me avisan.
Ok, vamos a ver la siguiente regla. La siguiente regla es una transformación, chicos. Para que quede claro esto, ahorita lo vamos a ver más profundo en otros temas. Nosotros vamos a trabajar ahorita integrales que son directas, donde lo que vamos a trabajar son cosillas donde solo existe X, como en derivadas. Si las X están transformadas, si tienen sumas, potencias, todo lo que hemos visto, entonces son reglas de la cadena. Y en integrales, cuando una función tiene regla de la cadena, se le aplica un método particular para poderlo resolver. Pero existen dos casos, como estos dos de acá, que por fórmula se puede resolver sin necesidad de ir a hacer el método que va a ver allá más adelante. Entonces, la primera es la de la exponencial. La de la exponencial, cuando está transformada, primero veamos aquí para que quede clarito una cosa. Recuerden que cuando ustedes derivan e a la x, el resultado de esa derivada sigue siendo e a la x. Entonces, como derivar e integrar son contrarios, la derivada de a la x, perdón, la integral de a la x también es e a la x. Son la misma, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa regla, si yo ya no tengo e a la x y tengo una transformación, y eso lo vamos a poder hacer siempre y cuando esta transformación sea lineal. Es una función lineal, es decir, la máxima potencia de x es 1. No importa si x está multiplicando con un número, si tiene una suma, mientras sea x a la 1, se hace como lineal. Y la regla lo que dice es que hay que venir y se queda exactamente la misma función, pero ahora se divide. ¿Quién es m? El numerito que acompaña a la x. El numerito que acompaña a la x. Entonces, esto nos quedaría así. Si tuviéramos un ejemplo particular. E a la 7x más 3 diferencial de x. Entonces, si nosotros venimos a integrar esto, nos sigue quedando la misma exponencial sobre el numerito que acompaña a la x. Y el numerito que acompaña o multiplica la x es 7. Así. Ahí tenemos el resultado. Que quede claro una cosilla, chicos. No necesariamente tiene que existir b. Yo puedo tener casos donde solo tenga 7x. Que es lo mismo. El resultado sería solo 7x sobre 7. La b está de más, pero puede aparecer, ¿verdad? Eso sería para la exponencial. Y tenemos también un caso particular cuando tenemos constante sobre una función lineal. Nosotros tenemos por aquí una formulilla, una reglilla para 1 sobre x. Y que si hay una constante, ahorita vamos a ver qué pasa. Pero si lo que está en el denominador no es solo x, vuelve a ser una función lineal, entonces la regla lo que nos dice es que para integrar esa función, nosotros vamos a dejarnos la constante que está en el numerador sobre el numerito que multiplica la x. Esa va a ser una nueva fracción. La constante con el numerito que multiplica x. Y esa fracción se multiplica por el logaritmo natural de todo lo que está en el denominador. Mx más b. Y siempre agregando la constante, ¿verdad? Damos por aquí un ejemplo. A ver. 3 sobre 2x más 8. Entonces la regla dice, se queda la constante que está en el numerador, que es 3, sobre el numerito que multiplica x, y el numerito que multiplica x es 2. Y esto se multiplica por el logaritmo natural de lo que está en el denominador. Y en el denominador pues está la función lineal. 2x más 8.
más la constante de integración. Esas son las reglas como más basiquillas que vamos a estar usando ahí en algunos ejercicios. Si alguien tiene alguna duda con alguna, me avisan. Les doy un segundillo para los que le toman una captura de pantalla, sino para ver las elementales, para empezar a hacer ejemplos. Ok, tenemos el elemental. Chicos, estas las vamos a ver así en una carrerita porque después no los aplican y lo que hacemos es estarnos devolviendo para que las vean. Una de las elementales, o sea, integrales que se hacen directas, es la integral de 1/x. Cada vez que ustedes tengan 1/x, el resultado es logaritmo natural de x. Más sí. Al igual que en derivadas, estas reglas se las llegan a aprender de memoria. Entonces, chicos, 1/x es logaritmo natural de x. Hay un caso por ahí particular, que ahí lo vamos a hacer ejemplos, que a veces tienen una constante. Pero es lo mismo. La constante se saca la integral y queda 1/x. Eso lo vamos a hacer con ejemplos. Aquí una que tiene un poco más de trabajo es la exponencial. No confundan exponencial con potencial. La exponencial es a la x. Entonces, si nosotros tenemos que integrar la exponencial, el resultado va a ser la misma exponencial sobre el logaritmo natural de la base de esa exponencial. Damos por aquí un caso para que vean. Si se tuviese la integral de 10 a la x. Entonces, diferencial de x. Entonces, se queda la misma exponencial sobre el logaritmo natural de la base. La base es 10 más c. Así de sencillo, chicos. Solo ir a sustituir o ir a cambiar nada más. La integral de a la x, s a la x, ella misma. Si integramos seno, el resultado es menos coseno. Si integramos coseno, el resultado es seno. Si integramos secante al cuadrado, el resultado es tangente. Si integramos cosecante, el resultado es menos cotangente. Y ahí ya vienen unas cuantas, ¿verdad? Que son trigonométricas, que igual que hicimos en derivadas, no las vamos a ir a tocar una por una. Si nos aparecen los ejercicios, aquí nos devolvemos a tocarlas, a trabajarlas, a agarrarlas. Integramos 7 diferencial de x. Esto es una constante. Entonces, como es una constante, la regla nos dice que para integrar una constante, se queda la misma constante, le agregamos una x más y. Chicos, se queda la constante, se multiplica por x y le agregamos el más y. Y esto de aquí es el resultado de esa primera integral. Ay, ay, ay. Vamos a integrar ahora x a la 4. Aquí tenemos que integrar x a la 4. Entonces, esta tiene potencia. Como tiene potencia, la regla lo que nos dice es, dejemos esa función, x a la 4. A ese exponente, sumémosle 1. Pero tengo que escribir una fracción y en esa fracción va a ir el mismo exponente. Este exponente va en el denominador. La sumita que hago en el exponente va en el denominador. Más c.
y esto de aquí. Entonces, 4 más 1 es x a la 5. Y en el denominador 4 más 1 también es 5 más c. Y aquí tendríamos el resultado de esa otra integral. Ahora vamos a integrar 8x a la 5. Vea que integramos una constante, integramos una variable. Ahora vamos a integrar una constante con una variable. La regla dice que cuando tengamos una constante con una variable, la recomendación más sencilla es tomar la constante y sacarla de la integral. Entonces yo saco la constante de la integral. Siempre saquemos las constantes de la integral. Entonces si saco la constante de la integral, me queda solo dentro de la integral x a la 5, diferencial de x. Y podemos empezar a resolver a partir de ahí. Bueno, más. Aquí como todavía no he integrado, no agregamos el más c, ¿verdad? El más c se agrega cuando se elimina esto. Entonces, esto de aquí sería 8, voy a hacerlo para 8 porque ya voy a integrar. Cuando integro esto, se convierte en una multiplicación. 8 por x, y lo voy a hacer por pasos. X está elevado a la 5, le sumamos un 1, y ese 5 más 1 va también en el denominador. Entonces, como ya ahora sí integré, agregamos el más c. Por aquí nos viene a quedar 8 por a la 6 sobre 5 más 1, 6. Como este producto hay que resolverlo, chicos, nos va a quedar 8x a la 6 sobre 6. Entonces, este 8 y este 6 se pueden simplificar. Ambos tienen mitad. Esto tiene mitad y esto tiene mitad. Entonces, como tienen mitad, hago ese cálculo. No dejemos perder el más c. Entonces, la mitad de 8 es 4, x a la 6, y la mitad de 6 es 3. O ustedes escriben en la calculadora 8 sobre 6 y la calculadora les va a decir 4 tercios. Ustedes deciden cómo hacerlo, pero simplifiquen. Recuerden que en el examen mucha gente perdió puntos por no simplificar, no unir semejantes, no hacer trabajillos. Entonces, ahí está ese tercer ejemplo. Se ve largo, chicos, este ejemplo, pero realmente, si ustedes lo hacen directo, sale en un paso, 2 pasos. Ahorita se ve largo porque lo estamos haciendo por pasos. Calcular la integral de menos 8x, diferencial de x. Es la integral de una constante, gente. Recuerden que la integral de una constante, según reglas, simplemente es dejarse la constante y le agregamos x. Nos dejamos la constante y le agregamos la x. Más c. Y esto de aquí es el resultado de ese ejemplo. Cuando es solo una constante rápida, pero nosotros vamos a ir modificándole y haciéndole varias cosillas. Potencia, chicos, integral de una potencia, x a la 9. Entonces, la regla lo que nos dice es, si tenemos una potencia, vamos a dejarnos esa función, en este caso, x a la 9, y a la potencia le vamos a sumar un 1. En derivadas se resta un 1, en integrales se suma un 1. En derivadas, la constante baja. En integrales, esta suma se vuelve a escribir en el denominador. Y le agregamos la constante de integración. Y entonces hacemos esa operación. Esto quedaría 9 más 1, 10, sobre 9 más 1, 10, más c. Ya vamos ahorita a empezar a hacer casos donde aquí se va a poder simplificar este 10 con un numerillo y se van a hacer otras cosillas.
Pero de momento, ¿verdad? Ese queda ahí, porque no se puede simplificar, no se puede hacer mucho. Este es ejemplo resuelto. Ok, vamos a integrar 2x a la 11. Vean que aquí tenemos constante, pero la constante tiene una x. Entonces, cuando tenemos constante con x, lo que se nos recomienda según reglas es lo siguiente. Yo voy a tomar esa constante, que en este caso, pues la constante es 2, ¿verdad? Yo voy a tomar esa constante que es 2 y la saco de la integral. Vengo, escribo la integral, y la integral que tenemos que resolver es x a la 11 diferencial de x. ¿Ven? Siempre que tengamos constantes, saquémoslas de la integral. Es la recomendación importante. Nos venimos por acá y podemos resolver entonces esa integral. 2, cuando yo resuelvo la integral, lo que me queda aquí es una multiplicación. Entonces me queda x a la 11, le sumamos un 1 y ese 11 más 1 va en el denominador. Entonces, esto nos quedaría 2 por x a la 12 sobre 12. Y como esto es un producto, ¿verdad? Yo multiplico para acá y multiplico para acá un imaginario. Entonces, este 2 y este 2 se pueden simplificar. Entonces, nosotros podemos venir y le sacamos mitad, le sacamos mitad. La mitad de 2 es 1, entonces se va. Y la mitad de 12 es 6. Nos queda 6. Y que no olvide, ¿verdad? La constante de integración. Aquí 12 entre. Si no lo hacen manual, mitad 2, mitad 1, mitad 6. Ustedes simplemente en la calculadora 12 entre 2 y la calculadora les va a dar un sexto. Pero el 1 de arriba, como está la X, no es necesario escribirlo. Y esto de acá entonces sería el resultado de esa integral. En este ejercicio tenemos una combinación de expresiones algebraicas, nada más. Entonces, como tenemos varias sumas y restas, lo que vamos a hacer es separarlo. Yo lo voy a ir haciendo por partes también. Entonces, voy a venir y voy a escribir la primera integral de 5x a la 3 diferencial de x. Sigue una suma. Entonces, la integral de 2x a la 2 diferencial de x. Sigue una resta. La integral de 6x diferencial de x. Más la integral de 3 diferencial de x. Ven, lo que hacemos es, toda esta función la transformamos en pequeñas integrales. Y como ya tenemos estas pequeñas integrales, son como los ejemplos que ya hicimos anteriormente. Entonces, vamos en orden. Si ustedes observan, las primeras tres tienen constante y tienen x. Entonces, esas constantes que tienen esas primeras tres funciones, las podemos sacar de la integral. Esta de aquí no se puede sacar de la integral porque es solo la constante. Cuando es solo la constante, no debemos sacarla de la integral. Entonces nos venimos por acá, tomamos el 5 y lo sacamos de la integral. Y nos queda x a la 3 diferencial de x. Más, sacamos el 2 y nos queda por integrar cuadrado diferencial de x. Menos, sacamos el 6 y nos queda por integrar x. Chicos, este x tiene exponente, no lo dejen perdido. El exponente de ese x es 1, diferencial de x. Más, integramos 3, diferencial de x. Este último no se saca de la integral porque no tiene variable, ¿verdad? Entonces ese sí se queda así como así. Y ahora vamos a resolver cada una de las integrales.
Que a partir de aquí, chicos, ya podemos hacerlas directo, yo creo, las de potencias. Las voy a hacer directo. Si alguien queda con duda, me preguntan. A ver. Entonces, esto sería 5 por x. A este 3 le sumamos un 1, nos queda 4. Hacerlo con azul. X a la 4. Y ese 4 va en el denominador. Se supone que estoy resolviendo una integral y hay que agregar un más c, chicos, pero como era toda una única función, toda completa, yo no tengo que ir agregando la constante en cada ejercicio. La constante se agrega solo al final, entonces, cuando hay varias, la constante se agrega hasta el final. Entonces, yo voy a ir integrando, seguir integrando. Más 2 por, y aquí tenemos x a la 2. Entonces, a ese 2 le sumamos un 1, nos queda 3. Entonces, x a la 3 sobre 3 menos 6 por, y aquí tenemos que integrar x, que es x a la 1. Le sumamos un 1, entonces nos va a quedar x a la 2 sobre 2. Más, y la integral de 3, como es una constante, es la misma constante y le agregamos la x. Hay que agregarle esa x, no se les olvide eso. Y ahora, en este paso, vemos si se puede simplificar algo. Y si algo no se puede simplificar, simplemente lo unimos. Entonces, por ejemplo, en este primero, bueno, ya terminamos de integrar. No la dejamos perdida. Ahora sí, como terminamos de integrar, agregamos el más c hasta el puro final. Entonces, 5 sobre 4 no se puede simplificar. Entonces, como no se puede simplificar, lo escribimos como 5x a la 4 sobre 4 más 2 y 3 tampoco se puede simplificar. Entonces nos queda 2x a la 3 sobre 3. 6 y 2 sí se pueden simplificar. 6 y 2 ambos tienen mitad. Entonces ustedes pueden escribir en la calculadora 6 dividido entre 2 a ver cuánto les queda. Y 6 dividido entre 2 nos queda 3. X a la 2 más 3x, que ya no se puede hacer nada, más la constante de integración. Y ahí tenemos entonces el resultado de esa integral. Ejercicio, entonces, vean, tenemos en esta integral 4 funciones. Tenemos 25x a la 4, 6x a la 3, 8x y 7. Aquí es donde vamos a aplicar la regla que les estaba diciendo ahora. Como tenemos varias funciones, voy a separarlo, o vamos a separarlo en diferentes integrales para que no se nos haga un enredo. Chicos, yo sé que en algún momento van a llegar ustedes y van a poder hacer esto directo, sin necesidad de ir a separarlo, pero ahorita no es el momento. Ahorita hagámoslo por pasos para que quede claro. Entonces, yo voy a venir y voy a copiar la integral de 25x a la 4, diferencial de x. Después, vamos a copiar, voy a hacerlo así, más la integral de menos 6x a la 3, diferencial de x, más la integral de 8x, diferencial de x, más la integral de menos 7, diferencial de x. Bien, tengo ahora 4 nuevas integrales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Separadas por sumos. Ahorita vamos a ver qué pasa con los signos cuando saquemos. Porque ahorita que tengamos estas integrales separadas es como volver a estar como estar resolviendo una de estas cada vez. Entonces, tenemos
aquí un 25 acompañando al x a la 4. Entonces, tenemos por aquí un menos 6, tenemos por aquí un 8 multiplicando la x y en el último no hay letra. Entonces, en estos primeros tres que las constantes están acompañando a una letra, esas constantes se sacan de la integral. Entonces, vamos a tener 25 integral x a la 4 diferencial de x. Más, sacamos la constante y la constante es menos 6. Integral x a la 3 diferencial de x. Más, sacamos la constante, que es 8, y nos queda la integral de x, diferencial de x. Y en esta no podemos sacar la integral, el numerito, perdón, no lo podemos sacar, porque no tiene x. Nosotros lo sacamos siempre y cuando tenga x. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a resolver cada una de las diferentes integrales. Aquí ya voy a empezar a hacer directo lo de la suma. Yo tengo 25x. Y a este 4 ustedes pueden hacerlo por aquí en chiquitito. Le sumamos un 1 si quieren. Entonces, si todavía quieren que lo hagan por pasos, me avisan, yo lo hago por pasos. Este 4 le sumamos un 1, entonces nos queda x a la 5. Y esto se divide entre ese resultado, que es 5. Aquí tenemos más y menos juntos, para que tengan cuidado. Más y menos, menos 6. Y tenemos x a la 3. Entonces, ese x a la 3, cuando lo integremos, nos va a quedar x, le sumamos un 1, va a quedar entonces x a la 4 y se divide entre ese 4. Más 8, y aquí tienen que tener cuidado, porque esta x tiene exponente 1. Como esta x tiene exponente 1, no lo pierdan, porque 1 más 1 sería 2. Y se divide entre 2. Más, y la integral de menos 7, que es una constante, se le agrega la x. Ahora la integral de una constante se le agrega la x. Y agregamos la constante de integración. Y ahora solo nos queda ver si algo se puede simplificar. Y aquí se puede simplificar un montón de cosas. El 25 se puede dividir entre 5. Que 25 entre 5 nos queda 5 x a la 5. Menos 6 entre 4 también se pueden simplificar. Ambos tienen mitad o lo meten en la calculadora. La mitad de 6 es 3. Queda el x a la 4 sobre la mitad de 4, que es 2. Más 8 y 2 también se pueden simplificar. 8 y 2 quedan 4. X al cuadrado. Más y menos se convierten en menos y nos queda 7x. Más la constante de integración. Y ahí como ya no se puede simplificar absolutamente nada, entonces podemos decir que esto de aquí es el resultado de integrar esa función. Ok, entonces este ejercicio de aquí incluye una raíz. Este diferencial de x está sobre la raíz. Puede estar así, no importa. Pero tal vez a algunos, a veces se les puede hacer más sencillo verlo de esta forma. Se los cambio para que lo vean. Yo se los coloco así porque a veces se los metemos así en el examen o se los metemos separado. Entonces, si yo quito ese diferencial de arriba, me va a quedar un 1. Y abajo me sigue quedando la raíz. Es lo mismo que 1 sobre 2, sobre raíz de x.
y el diferencial de x queda fuera de la fracción. Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa con este ejercicio, chicos? Que si ustedes se van y se regresan a las reglas de integrales, no hay ninguna que tenga la raíz de x. Están estas de aquí, ¿verdad? Pero estas tienen transformaciones. No hay ninguna que me diga cuánto me queda integrar raíz de x. No hay ninguna. Entonces, como no tenemos ninguna integral con raíz de x, nosotros tenemos que ingeniárnoslas. Tenemos que buscar alguna forma de solucionarlo. Y esto que voy a hacer ahorita se hace normalmente cuando tenemos raíces. Siempre es el mismo procedimiento. Lo primero es identificar si la raíz está en el denominador o está en el numerador, porque eso también hace que el ejercicio sea diferente. Cuando la raíz está en el denominador, bueno, el primer paso es el mismo. Estando la raíz arriba o abajo, el primer paso es el mismo, que es eliminar la raíz. Recuerden que para ustedes eliminar una raíz, existe la inversa de la raíz, que es la potencia. Es decir, si ustedes tienen la raíz de x, digamos que es la raíz enésima, y x elevado a la a cualquier constante, entonces nosotros podemos eliminar esa raíz o al revés, ¿verdad? Entonces se puede hacer invertido, porque de hecho también lo vamos a hacer invertido. Vamos a poner bien esa A. Esto va a ser, se queda el subradical. El subradical es esto. Se queda lo que está dentro de la raíz. Ahí está, se mantiene. Y lo que se hace es que esa potencia del subradical de la x se divide entre el índice de la raíz y lo convierto en una potencia fraccionaria. Entonces, siempre que tengan raíces, recuerden que pueden hacer eso, convertirlo en una potencia fraccionaria. Pero si ustedes tienen una potencia fraccionaria, pueden regresarlo a una raíz también. Se quedan con la base y el numerador de la potencia dentro de la raíz y el denominador de la fracción va en el índice de la raíz. No se les olvide esta notilla porque lo vamos a hacer mucho. Entonces, en este caso particular tenemos la raíz cuadrada de x. Hagámoslo aquí. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de x no tiene visiblemente ni índice ni potencia. Entonces, recuerden que esto tiene aquí un 2 que no vemos y aquí un 1 que no vemos. Pero ahí hay un 1 y ahí hay un 2. Es lo que pasa con la raíz cuadrada. Entonces, esto es lo mismo que x elevado a la 1 sobre el índice de la raíz, que es 2. X elevado a la 1 media. Entonces, realmente, esa es la integral que nosotros vamos a resolver. Nosotros vamos a resolver la integral de 1 sobre x a la 1 media. Diferencial de x. ¿Qué es el detalle, chicos? Que nosotros para poder integrar no debemos tener la x en el denominador. Yo tengo la integral de 1 sobre x. Esa sí se puede integrar. 1 sobre x sí se puede integrar. Pero esto no es x a la 1 medio. Entonces no se puede aplicar esa regla. No confundan reglas, ¿verdad? X a la 1 medio ya tiene un exponente diferente. Entonces, cuando x a la 1 medio tiene un exponente diferente, vean lo que vamos a hacer. Si está en el denominador, yo lo que tengo que hacer es tomar ese x a la 1 medio y llevármelo para el numerador. Yo voy a subirlo. Entonces, si yo tomo ese x a la 1 medio y lo subo, no se ve tanto. Vamos a marcarlo de otro modo. Ahora, si yo tomo ese x a la 1 medio y lo subo al denominador, ¿qué pasa con el exponente, chicos? ¿Qué pasaba con ese exponente? ¿Quién me dice? Le cambia el signo. Le cambia el signo. Se vuelve, en este caso, como está positivo, se vuelve negativo. Menos 1 medio. Diferencial de x. ¿Qué pasó con este 1? X a la menos 1 medio por 1, pues no es necesario escribir el 1. Y chicos, esta integral ya es fácil de hacer. Este ejercicio también es importante hacerlo para que a ustedes les quede claro
que pueden existir integrales con exponentes negativos y con exponentes fraccionarios. Y la regla es la misma. ¿A qué nos referimos con que la regla es lo mismo? Vamos a integrar ese x elevado a un medio, que es una potencia. Entonces, yo tengo x elevado a la menos un medio. Esto de aquí. Y la regla dice que para integrarlo a ese menos un medio, a esa potencia, yo tengo que sumarle un 1 y esa fracción, bueno, ese exponente, menos un medio, más uno, va en el denominador. Se escribe también en el denominador. Chicos, ¿cuánto nos queda menos un medio más uno? Y no olvidemos el más c. ¿Cuánto les queda menos un medio más uno? Un medio positivo. Un medio positivo. Menos un medio más uno, menos un medio. Sobre un medio positivo, porque menos un medio más uno también es un medio positivo. Chicos, vean lo que está pasando con esta respuesta. Esto va a pasar mucho en raíces, para que lo tengan presente y tienen que hacerlo siempre. Siempre que nos quede un numerito en el numerador, solo uno, eso sí, es cuando nos quede solo uno en el numerador y una fracción en el denominador. Siempre que nos quede uno en el numerador y una fracción en el denominador, nosotros vamos a tomar el denominador del denominador y siempre lo vamos a subir, a multiplicar. Si hay un numerito, multiplica el número. Si solo está x, acompaña a la x. Entonces esto nos queda 2x a la 1 medio sobre 1 más c. Y para cerrar el ejercicio, todo esto dividido entre 1, pues no es necesario escribir el 1. Y x a la 1 medio, ya lo tenía aquí, ¿verdad? Es lo mismo que la raíz cuadrada de x. No siempre queda la misma raíz, chicos. Ahora van a ver en otro ejercicio. A veces el índice o el exponente cambian. Entonces, x a la 1 medio, si yo lo dejo como raíz, entonces x a la 1, se queda x a la 1 y nos queda la raíz del denominador, que el denominador de la fracción es 2. Pero recuerden que en la raíz cuadrada no es necesario escribir el 2. Y cuando x está elevado a la 1, no es necesario escribir el 1. Por eso nos queda la raíz de x. Más. Y aquí ahora sí, tenemos la respuesta de haber integrado 1 sobre raíz de x. Entonces, siempre que tengan raíces, les va a tocar hacer esto. Ustedes tienen que recordar que las raíces son inversas a las potencias. Entonces, si ustedes tienen la raíz, aquí pongamos x a la m, y esto es la raíz enésima de x a la m, entonces su operación inversa sería que nos quedemos con el x a la m, nos quedamos con este mismo, x a la m, solamente que esa m que está en el exponente se divide entre el índice de la raíz. Se divide entre el índice de la raíz. Y esto ya se puede integrar. Es una integral de una potencia. No importa si la potencia es una fracción, se puede hacer. Entonces, siempre que tengan raíces, pásenlo a potencias. Y siempre que el resultado final es que den potencias, devuélvalo a una raíz. ¿Cómo se devuelve una raíz? Pues se queda el x a la m y lo que está en el denominador de la fracción del exponente va en el índice de la raíz. Vamos a hacerlo con ejemplos para que quede más clarito. Y les dejo la regla nada más.
Vamos a resolver entonces esta integral de acá. Esta integral de acá tiene raíz. Entonces, como habíamos visto, las raíces hay que convertirlas en potencias. Y ese es el primer paso que vamos a hacer. Voy a escribir primero el denominador. Entonces, el denominador es la raíz cúbica de x a la 5. Entonces, yo me voy a dejar el x a la 5, que es esto de acá, x a la 5. Y este 5 se tiene que dividir entre el índice de la raíz. Y el índice de la raíz es 3. Todo esto está por debajo de 3 y vamos a resolver esa integral. Entonces, lo primero que se hizo fue convertir esta raíz en potencia. Pero para poder integrar potencias, las potencias no tienen que estar en el denominador. Las potencias deberían estar en el numerador. Entonces, esta raíz, esta potencia, sin x a la 5 tercios, me la voy a llevar para arriba, para el numerador. Entonces, vamos a tener la integral de 3x. Chicos, y si yo subo esta x al numerador, ¿qué pasa con la potencia según reglas? ¿Qué pasaba con la potencia si yo la mandaba de arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Quién se acuerda de esa regla? ¿Qué pasa? Pasa negativo, creo. Cambia de signo, correcto. Si aquí está positiva, entonces ahora va a estar negativa. Entonces va a ser menos 5 tercios. X a la menos 5 tercios. Diferencial de X. Y por reglas, entonces, ya podemos integrar. Esta constante la sacamos de la integral. Entonces queda 3 y vamos a integrar X a la menos 5 tercios. Y aquí voy a hacerlo por pasos para que no lo pierdan. Entonces, 3 por X, que está elevado a la menos 5 tercios, y según regla, esto se tiene que sumar con un 1. Y ese exponente se escribe en el denominador. Menos 5 tercios más 1. Y como ya integré, agregamos las. Chicos, ¿cuánto les queda? Menos 5 tercios más 1. Si ustedes ponen eso en la calculadora, ¿cuánto les queda? Menos 5 tercios más 1. Menos 2 tercios, profe. Menos 2 tercios. Entonces, esto nos viene quedando 3x a la menos 2 tercios sobre, y en el denominador tengo la misma suma, menos 5 tercios más 1. Entonces nos queda menos 2 tercios más c. Chiquillos, algo nuevo. Cuando en el numerador tengamos una expresión, así no es una fracción, es solamente una expresión, y en el denominador si tengamos una fracción, nosotros siempre vamos a tener que hacer esto. Vamos a tomar el denominador del denominador, el denominador del denominador, y lo voy a llevar a multiplicar al numerador, a multiplicar al numerador. Siempre. Si no hay numerito, pues acompaña a la X. Y si hay un numerito, lo multiplica. Entonces, ese 3 sube a multiplicar a 3. Y nos va a quedar 9x a la menos 2 tercios sobre menos 2 más c.
Pero este ejercicio se está volviendo larguísimo. No deberían de haber exponentes negativos. Entonces, como hay un exponente negativo, vamos a devolverlo al denominador. Siempre que quede negativo, hay que devolverlo. Si queda positivo, se queda ahí donde está. Entonces, en el denominador vamos a tener menos 2 por x y ahora el exponente si está positivo. 9 queda arriba más e. Y para terminar ahora sí el ejercicio, voy a devolver esta potencia a una raíz. Entonces nos queda menos 2. Si lo devuelvo a una raíz, se queda x a la 2 y se conserva el denominador como índice de la raíz. Y el denominador es 3. Entonces queda raíz cúbica. El 9 queda arriba más c. Y con eso tenemos entonces el resultado de esa integral. Vean que era una única raíz, chicos, y todo el procedimiento que tuvo que hacerse. Ok, entonces, vean que aquí pasan dos cosas con este ejercicio. Vamos a resolver este que tiene dos raíces. La diferencia es que tiene una raíz en el denominador y una raíz en el numerador. O en la parte de arriba, porque este pues tiene un 1 abajo, ¿verdad? Entonces está arriba. Entonces, lo primero que se hace cuando hay raíces es eliminarlas, convertirlas en potencias. Entonces, aquí voy a hacer varios pasos al mismo tiempo. Vamos a tener la integral de 5 sobre, y vamos a convertir esa raíz en potencia. Entonces, x a la 2 sobre el índice es 3, ¿verdad? Se queda el x a la 2 y el índice de la raíz, que es 3, al x, menos la integral, de que vamos a hacer varias cosillas. Vamos a separar las integrales y vamos a convertir las raíces de una vez. Aquí tenemos la integral de 4 y vamos a convertir esta raíz. Esta x tiene índice 1, chicos, no lo pierdan. Entonces va a ser x a la 1 sobre 3, diferencial de x. Primera cosilla que vemos por acá, una raíz está en el denominador, bueno, una potencia y la otra potencia está arriba. Siempre que hayan potencias en el denominador, siempre y cuando estén solitas, chicos, porque si esto ya tiene más 3, más 2x, no se puede hacer, es siempre y cuando esté solita. Cuando la potencia esté solita, vamos a tomarla y siempre la vamos a mandar para arriba. Entonces la mando para arriba. Y si la mando para arriba, entonces nos va a quedar ahora la integral de 5, x a la 2 tercios, diferencial de x, menos la integral de 4, x a la 1 tercio, diferencial de x. Vean que en ambas integrales tenemos una constante. Acá hay una constante y acá hay una constante. ¿Qué se hace con las constantes, chicos? Cuando las tenemos en integrales acompañadas con x, Se sacaron. las sacamos de la integral, correcto. Entonces nos va a quedar 5 y tenemos que integrar 2 tercios, diferencial de x, menos 4 y tenemos que integrar x a la 1 tercio, diferencial de x. Pueden hacerlo directo o pueden hacerlo por pasos, esa integral. Yo la voy a hacer por pasos porque todavía estamos asimilando potencias fraccionarias. Entonces, esto va a ser 5 por x a la 2 tercios más 1. Todo esto sobre. Ustedes pueden escribir la fracción de una vez para los dos o solo para uno, como ustedes quieran. 2 tercios
más 1. Menos 4 por x a la 1/3 más 1. Y ese exponente, 1/3 más 1, se escribe en el denominador. Y como ya integré, agregamos el más c. Siempre que se termina de integrar todo, se agrega el más c. Gente, ¿cuánto nos queda 2/3 más 1? 1/3. 1/3. Nos va a quedar 5x a la 1/3 y todo puede ir sobre 1/3 menos 4x. ¿Cuánto nos queda ahora 1/3 más 1? 4/3. 4/3. Y todo esto sobre tercios. Así. ¿Qué podíamos hacer con el denominador del denominador cuando solo había un numerito en el numerador? Pasarlo Subirlo, arriba. no. Lo mandábamos para arriba. Correcto. A multiplicar o acompañar a la x. En este caso, como hay un numerillo, pues va a subir a multiplicar al numerillo. Entonces, 3 por 5 son 15. Y hagamos una cosa al mismo tiempo. 15x, perdón, 15, x a la 1/3, convirtámoslo de una vez en raíz. Siempre hay que devolvernos a raíces y nos quedan potencias fraccionarias. Entonces, x a la 1 se queda como x a la 1, que no es necesario escribir el 1, y va en una raíz cúbica. Porque el denominador mantiene la raíz. Todo esto sobre 1. Menos 3 por 4 son 12. Y aquí nos va a quedar, ojo, x a la 4 en una raíz cúbica. Todo sobre 3. Es sobre 4, perdón. Más así. Y en este ejercicio en particular, el 12 y el 4 se pueden simplificar. Ustedes lo pueden meter en la calculadora, 12 entre 4. 15, raíz cúbica de x, ese se queda. Menos 12 entre 4, nos queda 3. X a la 4 en una raíz cúbica. Más c. En este ejercicio, en esta integral, tenemos dos raíces. Las dos raíces están en el denominador. Entonces, recuerden que no podemos trabajar directamente con raíces. Entonces, vamos a tener la integral y vamos a convertir esta primera raíz en potencia. Esa raíz tiene un exponente 1 que no vemos. Bueno, la x tiene un exponente 1 que no vemos. Cuidado, lo dejan perdido. Entonces, convertir esa raíz cuarta de x en potencia sería x a la 1 sobre 4. Por eso se los colocamos acá, para que no se lo olviden, no lo pierdan. Sobre 3. Voy a separar de una vez, diferencial de x, más, y viene la otra, que sería menos 5, y la raíz quinta de x a la 3. Entonces nos va a quedar x a la 3 sobre 5. Y arriba hay un 5. Diferencial de x. Entonces, como regla, vamos a tomar las dos raíces
y las vamos a subir. Bueno, las potencias ahora. Entonces nos va a quedar 3x a la 1/4, una raíz diferencial de x, más, y aquí había un menos, la integral de menos 5, x, y aquí me fui, como estoy subiendo este exponente, ¿verdad? Cambia de signo. X a la 3/5, diferencial de x. Ambas integrales tienen constante, entonces sacamos esas constantes. Si sacamos esas constantes nos queda 3 integral de x a la menos 1/4, diferencial de x, más menos 5 integral de x a la menos 3/5. Y ahora sí, ya podemos integrar. Entonces nos va a quedar 3 por x. Ustedes quieren, pueden hacer la suma directa o la pueden hacer por paso. Yo creo que sí nos queda campo, si no las borro. Tenemos menos 1/4 más 1 sobre menos 1/4 más 1. Aquí tenemos más y menos que se convierten en menos. 5 por la integral de menos 3/5 más 1. Y en el denominador, menos 3/5 más 1. Y como ya terminé de integrar, sí. ¿Cuánto les queda? Menos 1/4 más 1, chicos. 3/4. 3/4, profe. Positivo, ¿verdad? Sí. Positivo. Como ese está positivo, no tenemos que mandarlo para abajo, ahora más tardecito. Entonces va a quedar 3 por x a la 3/4 sobre 3/4. Menos 5 por... ¿Y cuánto les queda? Menos 3/5 más 1. 2/5 positivo. 2/5 positivo. Vean que en estas raíces no nos tocó bajarlas, porque ambos quedaron positivos. 2/5. Y abajo, entonces queda el 2/5 positivo también, ¿verdad? Que es la misma suma, la del denominador, que la del exponente. Más C. Recuerden lo que dice la regla, chicos. Tenemos que tomar el numerito que está en el exponente, en el denominador del denominador, y lo mandamos a multiplicar. Tomamos el numerillo que está en el denominador del denominador y lo mandamos a multiplicar. Entonces nos va a quedar menos 3 por 4, 12. X a la 3/4 sobre 4. Menos 5 por 5, 25. X a la 2/5 sobre 2. Más C. Aquí podemos simplificar. 12 entre 4. 12 entre 4 nos queda 3. Pero tenemos potencia, hagámoslo de una vez. Esto va a quedar x a la 3, ¿verdad? Se queda el x a la 3 y el de abajo va en el índice de la raíz. Y el índice de la raíz es 4. Entonces, x a la 3 en una raíz cuarta. Menos 25 medios no se puede simplificar. Entonces sigue quedando 25 medios. Y aquí nos queda x a la 2 en una raíz quinta, porque el denominador de la fracción es 5. Más C. Y ahí tenemos entonces el resultado de esa función integral. En un pasito.
Entonces, cuando tenemos exponencial y el exponente de esa exponencial es una función lineal, sabemos que es una función lineal, chicos, si la x no tiene potencia. Si la x tuviese potencia, ya no es lineal. Entonces, sabemos que es lineal porque x no tiene potencia. Entonces, la regla dice, se mantiene esa función, que es e elevado a la 3x más 5, y se divide entre el numerito que multiplica x. Y el numerito que multiplica x es 3. Y agregamos la constante. Y ahí tenemos entonces la respuesta de este ejercicio. Vamos a integrar e a la 8x. Chicos, vean que si ustedes tienen e a la x, la integral es e a la x. Pero esta x tiene un 8 ahí arriba. Pero como la x tiene potencia 1, podemos decir que es una lineal. No importa que no tenga el más b. Solo e a la 8x sirve. Entonces, recuerden que la regla dice que para integrar e a una función lineal, entonces se queda la misma función, e a la 8x, y el numerito que multiplica la x va en el denominador, más la constante de integración. Vean qué fácil. Ahí está ese ejercicio listo. Este tiene 3 funciones. Entonces, seguimos aplicando la regla de separar para no perdernos. Entonces, tenemos e la 2x. Vamos a integrar. Diferencial de x. Más 3x al cuadrado está negativo. Más la integral de 1x, 1 sobre x. Diferencial de x. Y aquí voy a hacer ciertas cosas ya un poco más directas, chicos, para que le vayamos agarrando el ritmo a esto. Entonces, e a la 2x tiene en el exponente una función lineal, tiene una constante con la x. Entonces, la integral va a ser ella misma y la dividimos entre el numerito que acompaña a la x. El numerito que acompaña a la x es 2. Tenemos que sacar esta constante de la integral. Entonces, si la sacamos, menos y más, directamente menos. 3. Pero no voy a escribir la integral, chicos. Yo saco la constante e inmediatamente puedo integrar. Entonces, la integral de x al cuadrado, puedo agregarla aquí. X a la 3 sobre 3. Las dos le sumamos un 1, queda 3 y va en el exponente 3. Entonces, ese tipo de cosas ya pueden empezar a hacerlas directos. Ahora sí, saco la constante de la integral e inmediatamente integro la variable. X a la 3 sobre 3. Más la integral de 1 sobre x, que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Más c. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, chicos, ¿verdad? Eso está aquí en las reglillas para que no se les olvide. 1 sobre x, logaritmo natural de x. Y aquí podemos hacer una cosita nada más. Podemos venir y el 3 se va con el 3. Entonces, como ellos dos se van, queda e a la 2x sobre 2 menos x a la 3 más logaritmo natural de x más c. Y ahí tenemos el resultado de esa integral. Vamos a ver, chicos, sí. En los casos donde tengamos fracciones y todo el numerador se divide entre una misma letrita, entre un mismo denominador, entonces la regla nos dice lo siguiente.
nosotros podemos hacer esto. Y lo voy a hacer por partes. Voy a escribir así. Tomamos el primer numerador, x a la 6, y lo dividimos entre x. Después, el segundo entre x, el tercero entre x y el último entre x, porque todos se están dividiendo entre x. Entonces, esto va a ser x a la 6 sobre x. Diferencial de x. Menos. Que hay un menos, ¿verdad? Entonces, 3x al cuadrado sobre x. Diferencial de x. Más 8x sobre x. Diferencial de x. Menos 5 sobre x. Diferencial de x. Bien, separé la integral en 4 partes y la fracción la separé en 4 fracciones, todas divididas entre x. Simplifiquemos. X a la 6 entre x. Aquí podemos decir que se va la x de abajo con una de abajo, con una de arriba. Entonces nos va a quedar solamente integrar x a la 5. Menos. En este otro caso, se va la x de abajo con una de arriba y nos va a quedar solamente 3x. Más. En este que sigue, se va la x con la x completamente y nos queda solamente 8. Y en la que sigue, pues no podemos simplificar ninguna x. Entonces nos queda solamente 5 sobre x. Diferencial de x. Si alguien tiene alguna duda hasta ahí, me avisan. Vamos a resolver cada una de estas integrales. Podemos hacerlas directas. Aquí sumamos un 1, entonces nos va a quedar x a la 6 sobre 6 menos. Aquí hay constante, chicos, entonces recuerden, podemos sacar la constante, integramos de una vez. Esta x tiene un 1, entonces le sumamos un 1 y nos va a quedar x a la 2 sobre 2 más. Esta es la integral de una constante. Entonces la integral de la constante es, se queda la constante y le multiplicamos por x. Menos. Y vean aquí, que esta se podría hacer por partes, pero lo vamos a hacer directa. 5 sobre x. Sacamos la constante que es 5 y al sacar esta constante nos queda integral de 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Chicos, siempre que tengan esta forma y la constante sea diferente de 1, entonces ustedes la sacan y integran 1 sobre x, que es el logaritmo natural de x. Entonces el logaritmo natural siempre se va a estar multiplicando por ese numerillo que estaba en el numerador. Y esto de aquí ya es la respuesta de la integral. No hay nada por simplificar. Si hubiese algo por simplificar, se simplifica. Este tipo de integrales, que son fraccionarias, lo que pasa es lo siguiente. Cuando todo un numerador se está dividiendo entre una variable, entonces nosotros vamos a separar esto en diferentes integrales y cada una de las expresiones del numerador, sea la cantidad que hayan, se van a dividir todas entre el mismo denominador, el denominador común que tienen todas. Entonces, esto de aquí va a ser lo mismo que tener 6x a la 3, 6x a la 3 sobre x. Y lo vamos a integrar. Diferencial de x. Más. Y por aquí tenemos entonces menos 5 sobre x. Diferencial de x.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues resolver las divisiones, ¿verdad? En este caso, yo puedo cancelar x en esta primera expresión. Yo tengo una x abajo y se va con una de las 3x que hay arriba. Entonces, como abajo se fue la x, arriba me queda 6x y de las 3 se va una. Entonces queda 6x a la 2. Diferencial de x. Más. Aquí lo voy a hacer por pasos, pero después se puede hacer directo. Voy a sacar la constante. Entonces, si saco la constante, chicos, aquí no puedo cancelar x con la de abajo porque abajo no tengo, arriba no tengo. Entonces, saco la constante, más y menos, se vuelve menos, 5, queda 1 sobre x, diferencial de x. Chicos, esta x no la mando para arriba, esta x se queda abajo. Cuando yo tengo 1 sobre x y x tiene potencia 1, se queda así, porque esa integral sí existe, 1 sobre x existe. Entonces, vamos por partes. 6 sale de la integral y resuelvo de una vez la integral de x al cuadrado, ¿verdad? Para no tener que volverla a copiar. Entonces, x al cuadrado le sumamos un 1 al 2, nos queda 3. Y entonces se divide entre 3. Menos 5 y la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x. Y como ya integré, más c. Aquí se simplifica el 6 con el 3, que 6 entre 3 da 2. X a la 3 menos 5, logaritmo natural de x, más c. Y ahí tenemos el resultado de esa expresión. Esta integral de aquí tiene la misma idea de la anterior, en el que cada una de las expresiones se dividen entre el mismo denominador, pero con la diferencia de que cuando se hacen las simplificaciones pasa algo diferente. Entonces, vamos en orden. El primer término es 1, se divide entre x a la 3. Integral diferencial de x. Más el segundo término es 2x, se divide entre x a la 3. Diferencial de x. Más el tercer término es menos x al cuadrado y se divide entre x a la 3. Diferencial de x. En este no se puede simplificar nada. Entonces se queda igual. Ah, ahí está, queda igual. En este sí se puede simplificar. Se va una x de arriba con una x de abajo. Entonces, como se está yendo la de arriba, arriba nos queda 2 y abajo nos va a quedar x a la 2. Más. Y en este de aquí se va las 2x de arriba con 2x de abajo. Voy a hacer una cosa de una vez. Este menos, sí lo voy a sacar de la integral para que no me estorbe. Entonces lo saco. Y nos queda la integral. Como arriba se fueron todas las x, nos queda un 1. Cuidado, no escriben ese 1. Y abajo se fueron 2 de las 3x y queda solo una. Recuerden que para que ustedes puedan integrar las x, si tienen potencia, no pueden estar en el denominador. Esta, como tiene potencia 1, sí se queda en el denominador. Pero estas dos no pueden estar ahí. Entonces las vamos a mandar para arriba. Entonces, como las mandamos para arriba, nos va a quedar x a la menos 3. Diferencial de x. Voy a multiplicar a 1, chicos, pero 1 por x a la menos 3, pues sigue siendo 1. No hay necesario escribirlo.
Aquí hay un 2, ese 2 sí se escribe. X a la menos 2. Más y menos, y seguimos con la integral de 1 sobre X. Ahora sí, procedemos a integrar, chicos. Vean que hay 2 con exponentes negativos. Eso no importa, se puede integrar. Esto va a ser X a la menos 3 más 1, nos queda X a la menos 2. Y se divide entre ese exponente, menos 2. Más, sacamos el 2 de la integral, y eso se multiplica por la integral de X a la menos 2. Que entonces le sumamos un 1, menos 2 más 1, X a la menos 1, sobre menos 1. ¿Verdad? Menos 2 más 1 nos queda menos 1. Entonces eso va en el denominador también. Menos la integral de 1 sobre X, que es logaritmo natural de X, a la constante de integración. Y ahora lo único que nos queda, pues, es devolver esas potencias, porque están negativas y no deberían quedar negativos. Si yo tomo este X a la menos 2 y lo mando para abajo, entonces arriba no queda nada. Tengo que volver a escribir el 1. Menos 2X, y ahora el 2 sí está positivo. Más, aquí sí, cuando mando el X a la menos 1 para abajo, arriba hay un 2, yo respeto ese 2. Y vean lo que pasa, chicos, queda solamente X abajo, negativo. ¿Por qué? Porque este menos 1 está multiplicando la X, y esta potencia menos 1 se vuelve positiva. Entonces, 1 por X, no es necesario escribir el 1. Y recuerden que potencia 1 positivo, no es necesario escribirla. Entonces, por eso queda solo X negativo. Logaritmo natural de X más Y. Y con eso tenemos entonces la respuesta de ese otro ejercicio. Ahí está. Ok. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a separar esto en 5 integrales. Entonces sería, vamos aquí. Integral de a la 3X. Diferencial de X. Más integral de 3 coseno de X. Diferencial de X. Vamos a dejar el menos afuera, chicos, de una vez. Menos integral de 3 a la X. Más. Y vean lo que voy a hacer aquí de una vez, chicos. Voy a subir este exponente. Como es X a la 3, el diferente de 1 es exponente, va para arriba. Entonces, 3, X a la menos 3. Diferencial de X. Y la última, que sería 3 sobre X. Diferencial de X. Ahí ya tenemos todas separaditas. Entonces voy una por una. Exponencial con función lineal. Entonces, se queda la misma exponencial con toda la función lineal y se divide entre el numerito que multiplica la X. El numerito que multiplica la X es 3. Más. Saco la constante, porque recuerden que hay constantes, la saco de la integral. Pero puedo integrar directamente el coseno de X. Y si ustedes van a las reglas, la integral de coseno es en de X. Menos exponencial. Exponencial, la regla dice que se queda ella misma sobre el logaritmo natural de la base. La base es 3. Más 3X a la menos 3. El 3 lo podemos sacar de la constante. X menos 3 más 1, menos 2. Y ese menos 2 va en el denominador. Y finalmente,
más 3 sobre x, lo de integral de 3 sobre x. Chicos, hay una constante. Esa constante yo la saco y se puede hacer también directo. Si yo saco esa constante, me queda 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x más c. Vean que se ve complicadísimo, pero al final salen rápidas. Esta primera parte se queda porque solo tengo que modificar una cosa. Todo esto se queda. Y aquí lo que tenemos que hacer es esta potencia negativa, devolverla. Entonces nos va a quedar 3 sobre menos 2 x a la 2. Si alguien quiere mandar este menos para acá arriba, puede hacerlo. Y la última parte se queda. Aquí, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que esto en el examen se les puede poner en un marca con X y combino esta con esta. Y entonces en una opción le pongo esta con X, esta con 3, las dos con X, las dos con 3. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los pequeños detalles en el examen, porque esos pequeños detalles son los que hacen que puedan perder puntillos. Entonces ahí estaría ese otro ejercicio resuelto.